Principio de mentalismo. Vamos a conversar hoy sobre el último de, de estos principios, que realmente este es el primero, y luego van a entender por qué. Aunque hablamos de él en la primera charla, donde hablábamos de todas las leyes, habíamos dejado esta de última en particular, porque ella es la base o el fundamento de toda, y a la vez las demás son el complemento de ella, cosa que vamos a poder ver acá y vamos a poder aclarar algunos puntos interesantísimos sobre esta ley. Lo más interesante sobre ella es su axioma: todo es mente, el universo es mental. Fíjense algo importante: quienes ya conozcan las leyes de anterioridad o hayan leído otros libros, todo es mente, el universo es mental. A veces se piensa que parte del axioma es lo que tú piensas se manifiesta, y realmente esto es incorrecto. Incorrecto en el sentido de que el axioma no dice eso. Dice: el todo es mente, el universo es mental. Tampoco es correcto decir todo es mente, sino que el todo es mente. En lugar del todo, yo podría decir el absoluto es mente. Eso también es válido, aunque tiene algunas sutilezas filosóficas al respecto, ¿no? Para quienes sean muy versados en los temas filosóficos. Entonces, lo primero es eso. El axioma es: el todo es mente, el universo es mental. Vamos a ir tratando de darle un poco de forma a este axioma para que cada uno de ustedes lo pueda, como quien dice, disfrutar y entender. Antes de continuar con el axioma, vamos a ver lo que es la transmutación mental. La transmutación mental es uno de los fundamentos claves de la ley de mentalismo. La transmutación mental se postula de esta manera: la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Esto es importantísimo tenerlo claro. Esto fundamenta el hecho de que podemos cambiar, de que nos podemos transformar, que la transformación es posible, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos pueden ser transformados o transmutados. Nosotros sobre el tema de la transmutación como tal ya hablamos en las anteriores leyes, pero lo más interesante es que la naturaleza mental es transmutable. Y eso es algo que debemos tener claro y presente. La naturaleza mental se puede transmutar de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. Si analizamos estas frases, de grado a grado, de condición a condición y de polo a polo, de vibración a vibración, estos son citas a las otras leyes que ya hemos estudiado. Al final de esta charla vamos a dar un pequeño paseo por la ley de mentalismo, pero en relación a las otras leyes que ya hemos estudiado y cómo ellas se compenetran. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero la transmutación mental como fundamento tiene el hecho de que podemos cambiar. Ese dicho de que yo nací así, soy así, que no, nunca, no, es falso. Que algo que nace torcido se puede enderezar. Entonces, eso de que jamás su tronco endereza contradice el principio hermético. Lo mismo aplica al principio de salvación. Muchas religiones hablan de la salvación y se habla de la salvación como un premio al cual tú vas a alcanzar si perteneces a algo. Y la salvación no es un premio. Sí es un regalo de la divinidad, pero a la vez es un regalo que debemos ganarnos. No llega solo, no es gratuito, lo trabajamos.
en la medida que nosotros nos vamos transformando. La felicidad llega en la capacidad que el hombre aprende a movilizar de polo del sufrimiento a la felicidad, como dice la oración de San Francisco de Asís. Entonces, esto es importante entenderlo, que en el hombre todo esto se hace posible porque incluso el regulador del sufrimiento es a través de la mente. La mente es la que nos dice estoy triste, estoy contento, la que lo define, la que le da sentido y definición incluso al sentimiento. Entonces, es importante este fundamento de la transmutación mental. Dice, continuando, en continuar con el axioma de el todo es mente, dice el corpus hermético, el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Fíjense, simplificando esta frase al máximo que me sea posible, señores, nosotros somos, según esta filosofía, un pensamiento de Dios, por denominar al todo Dios. Solo para efectos de que me puedan comprender. El todo es más que Dios, pero es un tema filosófico en el que no vamos a entrar hoy. Entonces continúa diciendo, el todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así y todo para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. Así que somos solamente el pensamiento de un segundo del todo. A mí me encanta utilizar en lugar del todo el absoluto, porque el absoluto va más allá del universo, es el creador del universo o de donde surge el universo hacia donde viene, de donde viene y hacia donde va. De todas formas, acá, para efectos de esta charla, debemos entender que el todo es mente, es decir, que dentro de este universo, todo lo que podamos percibir del todo, o del absoluto, o del creador, o lo puedo llamar Dios también, todo es mente. Y allí es donde surge la afirmación, el universo, ese universo en el que nosotros vivimos, que es uno de tantos universos existentes, ese universo es mental. Esto es algo muy profundo, esto es algo de mucha reflexión y meditación, esto es algo de mucho estudio para quienes lo quieran profundizar. Pero repito, para los que no necesiten profundizarlo, entendamos precisamente que el universo es mental porque somos o venimos de la mente de Dios, o del creador o del absoluto, que son palabras más adecuadas para referirse a el todo. Entonces, nosotros cuando entendemos esto, muchos dirían, mira que esto no es cristiano. Sí, estamos hablando de una filosofía hermética que no contradice la cristiana en nada, no tiene nada que ver ni compite, porque ustedes saben que con el tema del New Age, las iglesias han satanizado todo el pensamiento hermético como algo nuevo y algo más antiguo que el propio cristianismo. Pero volviendo al punto interesante, el propio cristianismo dice, en el principio era el verbo, o logos, en el original dice logos, en el principio era el verbo, y el verbo era el teos o Dios. Precisamente cuando nosotros entendemos lo que es un verbo o lo que es el logos, es precisamente del universo, la manifestación del universo. Después que se piensa, se habla. Es lo bello, por eso la Biblia dice, en el principio era la palabra o el verbo. Porque precisamente en el principio, y hay que tener cuidado con la utilización de la palabra principio. Cuando la Biblia dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, por decirlo en esta traducción para que sea más acorde
a como les va a gustar a las mayorías, porque la traducción debería decir, o la traducción literal en el principio, los Elohims crearon los cielos y la tierra, entendiendo que la palabra Elohims se podría traducir al español como diosas, no como dioses. Investíganlo, porque es así. Les estoy diciendo una realidad que es comprobada lingüística y semánticamente. En el principio, las diosas crearon los cielos y la tierra, o los Elohim crearon los cielos y la tierra. Pero bueno, volviendo a la traducción oficial, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra principio, en este caso, no es en el comienzo. Cuando traducen comienzo está equivocado, sino que se habla en la ley. Así como principio de mentalismo. En el principio fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, esto es clave tenerlo presente porque es muy sabio ese inicio del Génesis también, así como la relación que tiene con el inicio del Evangelio, donde dice en el principio, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Porque todo pensamiento tiene su expresión en el habla. Por eso toda la creación del Génesis bíblico dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Jamás dice, y Dios tocó, miró, habló, sino, por lo menos en la Biblia dice, y Dios dijo, y Dios dijo. En algunas otras mitologías se dice, y Dios sopló. Y eso también tiene una naturaleza interesante. Pero en la Biblia por lo menos es, y Dios dijo. Y recordemos que tú dices, primero piensas y luego dices. Primero ideas y luego expresas o hablas. Entonces es interesante tener este tipo de cosas presentes. Quien le parece esto profundo puede volver a escuchar esto en el video todas las veces que lo desee. Puede hacer todas las preguntas que desee, incluso posterior en el video, luego de escucharlo varias veces si quieren profundizar el tema. Pero a eso se refiere el todo es mente. Si simplifico el axioma, podemos también decir que esa parte del creador que está aquí en el universo es mente. Ahora, ya habiendo hablado un poco de este tema, de que el axioma no significa lo que la gente tiende a pensar siempre, sino que tiene otra connotación que ya explicamos, tenemos una aclaratoria. El cerebro no es la mente. A veces nosotros tenemos a confundir el cerebro con la mente. La mente es un predio del universo, y eso lo vamos a ver ahora un poquito. El cerebro no es la mente, y eso es lo que quiero que se lleven claro. La mente simplemente, el cerebro es simplemente el vehículo de la mente. Es decir, que si yo no tengo cerebro, sigo teniendo mente. ¿Y cuándo puedo perder el cerebro? Bueno, cuando me muero. Precisamente es el principio mental, el que es el principio mental, es lo mismo o pertenece a la misma categoría vibracional de lo que denominamos el espíritu. Eso es importante que lo sepan. Entonces el cerebro no es la mente, el cerebro es el vehículo físico de la mente. Vamos a profundizar un poco cómo esa mente se vuelve ese vehículo. Aquí lo tenemos, en esta gráfica lo tenemos. El cerebro es como una radio que sintoniza con una emisora. Es decir, el cerebro es como una antena. ¿Qué significa ser una antena? Una antena puede recibir y puede transmitir. ¿Qué puede recibir y transmitir? Ondas. Ahí los remito a todas las charlas que hemos dado sobre el cerebro y su relación con las ondas y la frecuencia de ondas. El cerebro emite ondas y el cerebro capta ondas. Y ese cerebro y esas ondas son propias de algo en el universo que vamos a mencionar más adelante, llamado plano mental. Puedo captar, es decir, que existe un sitio
donde está todos los pensamientos, y de donde yo a través de mi mente, de mi cerebro, puedo conectarme y sacar lo que necesite. ¿Con qué? Con el enfoque. El enfoque para la mente es tal cual equivalente cuando estamos escuchando radio y nos movíamos en el dial. Si aquí hay gente muy joven no sabe lo que estoy hablando con el dial, pero nosotros podíamos movernos como en el dial de la radio, pues, y podíamos cambiar de emisora. Eso significaba que todas las emisoras de radio, que todavía hay emisoras de radio, están transmitiendo ahorita mismo en diferentes frecuencias de onda, y el radio se podía enfocar en una o en otra frecuencia. La mente funciona igual. Por eso yo me puedo enfocar en la frecuencia de las cosas malas o en la frecuencia de las cosas buenas. Por eso nosotros les decimos que llamen las partículas positivas de las personas, porque yo puedo elegir qué voy a conectar de la gente, qué voy a conectar de la vida, qué voy a ver de la vida. Por eso los grandes maestros enseñan: no vea el mal, no escuche el mal, no haga el mal. Porque con el enfoque es con lo cual podemos conectar la mente. Voy a aprovechar, mostrarles acá, los que puedan verme en video, este libro de Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional, precisamente, Focus, enseña sobre el uso del foco. El foco, yo les he hablado 3 veces de él. Es un libro científico que les puedo recomendar, pueden leer, pueden, como quien dice, aprovechar y utilizarlo, porque habla del enfoque. Es cómo hacer que la mente, el cerebro, se enfoque en los aspectos del mundo que nos interesa. Claro. Entonces entendamos ahora este nuevo concepto, porque mi mente no está desconectada de la mente de otros. A ustedes tuvo que haberles pasado en algún momento algo interesante, como que, por ejemplo, ustedes necesitan o están en algún sitio. Les voy a contar una anécdota. Yo trabajé en plataformas petroleras hace algunos años y en algún momento trabajé en el medio del lago de Maracaibo. ¿Qué significa estar en el medio del lago de Maracaibo? Que hacia donde tú mires solo ves agua. Y es bien interesante porque hay un silencio profundísimo, sobre todo cuando las maquinarias petroleras están apagadas. Y pasaban cosas interesantes. En algún momento yo estaba en uno de los cuartos de automatización, pues, mi área profesional de trabajo es informática, en el área de automatización trabajé algún tiempo. Y estaba sentado en una oficina muy sola dentro de esa plataforma inmensa. Yo estaba en un sitio casi solo. Y yo estaba cantando mentalmente una canción. Mentalmente. Ni siquiera la estaba tarareando. La estaba mentalizando. Y cuando entra un compañero mío a la oficina donde yo estoy, empezó a cantar la canción en la que yo estaba pensando. La realidad es que no sabemos si yo la estaba pensando o él la estaba pensando o por qué eso estaba allí. Solo que ambos lo tomamos del mismo sitio, en el mismo momento, del plano mental, de algunos previos del plano mental para los que conocen más del tema. Importante entender que no es todo el plano, sino una zona en particular. Entonces, qué curioso es eso. Todos los que estudiamos ingeniería alguna vez escuchamos la ley de Ohm y luego nos vienen a comentar que Ohm se plagió la ley porque hubo un señor que en otro lado del mundo postuló la ley 3 años antes. Él no se la copió, él la sacó al mismo tiempo, porque 3 años es nada en la conciencia del logo. Entonces él no se copió, simplemente ambos la captaron al mismo tiempo, y así miles de historias. Por ahí está el doctor Alvin Reuter diciendo desde hace más de 70 años, demandando que Einstein le robó la fórmula de la teoría de la relatividad, y la realidad es que ambos la sacaron del mismo sitio al mismo tiempo. Entonces eso pasa. Esas cosas pasan porque precisamente la mente no es algo que está encerrado aquí en mi cabeza
y que es mío de mi carne, sino que existe toda una estructura completa. Esto es un tema como para analizarlo más a profundidad, pero que es importante que sepan que existe, ¿no? Aunque ahora existen una cantidad de informaciones, es bueno citarles a Elena Blavatsky. Elena Blavatsky fue la primera en hablar de algo llamado los 7 planos. Los 7 planos, que es un tema altamente complejo, lo que yo voy a decir para quienes están entendedores solo aplica a nuestro sistema solar, pero el universo como tal se divide en 7 grandes planos. Y eso está estudiado, eso es un tema de estudio para quien le interese profundizarlo. Ella desde el 1880 generó los manuscritos que ustedes están viendo, que les capturé y les coloqué allí, donde vemos esos 2 círculos que representan los planos superiores, y vemos acá el otro diagrama que se divide como en 3, como especie de pirámides, ¿no? Que realmente habla del mundo divino, el mundo espiritual y el mundo humano. ¿Y por qué les muestro todo esto? Porque bueno, de esos 7 planos, nosotros hoy vamos a conversar solo sobre 3. Solo sobre 3. No vamos a ir más allá. Voy a comenzar por mencionárselos. Tenemos de primero el plano mental. Es donde está toda la fuerza de pensamientos. El mental, tal cual nosotros lo utilizamos, nosotros solo utilizamos, digo nosotros, refiriéndome a la media de la humanidad, al promedio de la gente de la humanidad que vive para trabajar, comer, vestirse. Las personas que llevan este estilo de vida solo tienen contacto con la mitad del plano mental, porque el resto es para las personas que se dedican a meditar, que llevan una vida espiritual y una serie de elementos. Tenemos el plano astral, que es el mundo de las emociones. De hecho, tiene mucha relación cuando dormimos, estamos más enfocados en el plano astral que en el físico. Y tenemos el físico, que es aquí donde estamos despiertos, decimos despiertos. Curiosamente, aquí en el físico yo siento y pienso, pero realmente cuando pienso y siento, estoy contactando otros planos del universo. Yo hoy no pretendo enseñarles los planos, sino algo interesante. El universo normalmente viene de arriba hacia abajo. Eso lo vamos a ver ahora más adelante el ejemplo. Los planos, por mencionarles, son físico, astral, mental, átmico, búdico, monádico y ádico, por decirlo así. Tienen miles de nombres. Eso es uno de los que les quise mencionar ahora. Para efecto de esta charla solo vamos a hablar de mental, astral y físico. Cuando yo les coloco aquí el plano mental y les coloco el Taj Mahal en el plano mental, aunque allí se ve en blanco y negro, realmente ahí el Taj Mahal debería ser más hermoso que el Taj Mahal físico. Pero quiero simplemente que tengamos una noción y una idea de que algo, para que exista en lo físico, primero tiene que existir en la mente. Entonces, en el plano mental, el constructor del Taj Mahal lo piensa a detalle, supongamos que sea el arquitecto. Pero yo no sé si ustedes han escuchado que cuando una persona creativa necesita traer algo que tiene en su mente, necesita la inspiración o la musa. Esa musa es toda la emoción, toda la energía emocional que corresponde al plano astral. Y como ustedes verán, si miran la imagen del Taj Mahal, la del plano astral, van a ver que, a pesar de no estar tan detallada, es una imagen inversa de la versión mental. Hicimos un juego de colores también para que se vea esa inversión. Entonces, luego de que pasa al astral, al emocional, tengo las ganas de hacerlo, es que llega al físico y lo hago. Pero todo pensamiento
maneja un descenso del mental hacia el astral y hacia el físico. Así funciona, y de eso es de lo que se habla en la ley del mentalismo. Técnicamente, el Taj Mahal que estoy colocando en el físico es una sombra del verdadero Taj Mahal que está en el mental. Por eso los budistas hablan de este mundo irreal e ilusorio, porque para ellos el mental es el real, y esta es una sombra, o chaya, como se dice, de el mundo real, porque el universo es mental. Ustedes me preguntarán, ¿qué diferencia hay entre el mental y el físico? O sea, mental, astral y físico. Desde la perspectiva de la ley de vibración, simplemente la verdadera creación mental, cuando baja su vibración, se vuelve física. Eso lo explicamos en las charlas anteriores. Cómo funciona este proceso de la vibración. Entonces, es importante verlo así. Cuando yo pienso algo, emito una afirmación, visualizo, pienso en algo, le doy forma en mi mente a algo, debe estar de ese algo, lo primero que tiene es que manifestar su réplica astral, y luego esa réplica astral va a producir el efecto físico. Es el mismo ejemplo que hemos dado en otros casos sobre dónde debo hacer yo el cambio, en lo físico o en lo mental. ¿Dónde debo hacer el cambio, en lo físico o en lo astral? Si la versión astral o mental está distorsionado, lo físico va a ser distorsionado. Y por eso que eso produce las enfermedades también. Cuando el concepto real, el concepto inmaculado de algo se daña, no se daña en los planos superiores, se daña precisamente en lo mental o en lo astral. Cura tu mente, cura tus emociones y automáticamente cura tu físico. Eso aplica a curación y aplica a todo en el universo. Primero en la mente, luego en las emociones y después solo, por añadidura, en lo físico. Eso es ley. Eso es lo que dice este axioma. Entonces entendamos que todo lo que pensamos en algún momento va a llegar al plano físico. Por ley. Por ley. Así que las palabras no se las lleva el viento. Los pensamientos no se los lleva el viento. James Allen, en su libro Como el hombre piensa, así es él, nos dice que un pensamiento tarda 20 años en manifestarse en el plano físico. Eso significa que un pensamiento que se deje llevar de la forma más natural, sin ayuda emocional incluso, puede tardar 20 años en manifestarse. El problema de 20 años es que pasa algo que muchos de ustedes me podrán decir que les sucede, y es que llega cuando no lo quiero. A veces hemos querido cosas, hasta deseado cosas, que cuando llegan ya no las queremos, ya no las necesitamos, pero llegan. Yo recuerdo la historia de alguien que toda la vida, de hecho, incluso hasta mi propio padre, que él siempre quiso tener un Maverick joven, nunca lo pudo tener, y cuando lo tuvo ya era un carro viejo. Y eso ha pasado mucho, ¿no? Podemos tener cosas cuando ya es muy tarde, cuando ya no está a tiempo, cuando ya no nos hace falta. Pero llegan, y eso también incluye nuestros miedos más grandes. Llegan, en algún momento ellos llegan, y al llegar están en nuestra vida. Vamos a explicar un poco por qué puede tardar 20 años.
Lo normal es que desde el plano mental todo debe pasar al plano astral y no hay una medida de tiempo para que ese reflejo llegue de forma natural al plano físico. Entonces, si yo no hago nada, absolutamente nada, sino que poco a poco voy afirmando algo en lo que no creo mucho, pero lo hago insistentemente, por eso es el poder del rosario, cuando se utiliza o el chapamala, ese poder de tanto repetir algo se va a manifestar. A veces la gente dice en broma, como cuando yo les he dicho ejemplos, llevándola aquí mal, pero no es tu culpa, cuando uno le pregunta a alguien cómo está, eso está generando un fruto. Por eso hay pensadores como Napoleón Hill en su libro Actitud Mental Positiva, dice que los resultados de una mente, de una actitud mental positiva, dan frutos excepcionales, espectaculares en la vida de nosotros. Pero puede tomarnos hasta 20 años de la forma normal. Cuando yo aprendo a aplicar la ley de mentalismo de la forma adecuada, yo puedo reducir ese tiempo. Cuando considero el aspecto emocional como una parte clave y sustancial de la utilización del poder del pensamiento. Y entendamos que cuando pensamos, lo que estamos haciendo es enfocando nuestro cerebro y practicando enfoque en algo que queremos ver manifiesto. Ya yo con enfocarme y con la emocionalidad adecuada en ese enfoque, he de tener resultados inmediatos. Esas prácticas las hemos dado en múltiples charlas y las seguiremos dando. Pero así es que funciona. Cuando yo le coloco en la lámina una flecha hacia arriba también del físico al astral y del astral al mental, es la misma relación que les hemos enseñado a ustedes en todas las charlas del cerebro triuno, de la relación que existe entre la sensación, entre todo lo que viene de los sentidos y la emoción y el pensamiento, pero ya vistos dentro de nosotros. Pero entendamos que existe todo un predio emocional en el universo y todo un predio espiritual o mental en el universo. Y nosotros lo único que hacemos es que sintonizamos esos predios. Por eso es importante, y esto está comprobado y está demostrado por las neurociencias, está demostrado también por la PNL, que cuando nosotros nos conectamos con cosas o abrimos cosas, abrimos portales a cosas que no queremos vivir. A mí me asombraba, yo conozco una persona que ella siempre ha tenido miedo de que vayan a violar a su hija pequeña. ¿No? Imagínense la magnitud de eso. Y esa muchacha me llegó a mostrar a mí videos de cómo en un supermercado, en menos de 2 minutos, violaban niños. Y yo quedaba asombrado de ver que esa mujer tuviese miedo de eso. Porque ella se está enfocando en todo lo malo que le puede pasar. Yo no recomiendo ver ciertas películas. Una película que yo lamento toda mi vida haber visto fue Secuestro Express en Venezuela. Porque de verdad tú veías esa película y luego te daba miedo salir. Y era efecto película. Entonces tienes dos opciones. ¿En qué parte tú te enfocas? ¿Qué quieres ver de la vida? ¿Y qué vives? Pero donde te enfoques, eso es lo que vas a ir atrayendo a tu vida. En un segundo o en 20 años. Pero es lo que vas a traer. Entonces hay que tener cuidado. Y si el enfoque es rápido, es instantáneo. Y eso es lo que se llamaba fe. Si usted tiene la fe de un grano de mostaza, decía Jesús. Y precisamente aquí donde queda la pituitaria, y en la glándula pituitaria que tiene la forma de un grano de mostaza, es donde se produce el proceso de enfoque. O de focus, o como lo quiera llamar. Entonces debemos tener mucho cuidado con este tema y entender que lo físico sí retroalimenta lo emocional y lo mental. Pero al revés también, y es más poderoso al revés, porque lo que vemos malo en nuestra vida es que lo físico retroalimenta lo astral y lo mental, y lo mental retroalimenta inmediatamente al físico el resultado.
Y a veces la gente me dice, ¿por qué se me da más lo malo que lo bueno? Hay miles de respuestas a eso. Quizás demos una charla solo hablando de eso, pero la principal razón es porque la emoción está a flor de piel y es una conducción inmediata. Es como cuando coloco un cable inmenso para que pase mucha electricidad o un tubo inmenso para que pase el agua. Esto es clave. Esto es clave tenerlo presente. Esto es clave entenderlo. Y si no lo han entendido ahora, vean el video tantas veces como sea necesario, porque esto les va a ayudar. Esto les va a ayudar a producir cambios en su vida. Todas las leyes operan en el universo mental. La aplicación del principio del mentalismo requiere un engranaje de todas ellas. Entonces entendamos que este principio del mentalismo, cuando funciona, es un motor, y cada uno de sus engranajes, tuercas, correas y todo son las otras leyes. Es decir, dejen de ver 7 leyes o 7 principios separados. Ellos están trabajando en perfecta armonía. Solo que la base y el fundamento es la ley del mentalismo. Por eso es la primera. Esta es la primera ley. Entonces entendamos que desde la perspectiva de la ley del mentalismo, la ley de correspondencia que me explica lo que está en la mente es lo que corresponde a lo que está en lo físico. La vibración que me está diciendo, en la medida que tú puedas cambiar tu vibración, vas a poder permitir ese intercambio entre lo mental a lo físico y lo físico a lo mental, que ya vimos. El que permite eso es la vibración. Entonces, precisamente la vibración es la que me va a permitir poder transformar o hacer esa transmutación mental de la que estábamos hablando. Con el principio de polaridad, también lo tenemos claramente. La diferencia entre lo que hoy llamamos el plano mental y el físico es un tema de polaridad. Somos en ese sentido copolares. Claro, cuando se estudia completo, entendemos que cuando vemos los 7 planos que no hemos estudiado, entendemos que esas copolaridades son un poquito diferentes, como la acabo de mencionar por efectos académicos. Pero realmente, hablando formalmente, la copolaridad del físico es con el ádico, que es un plano, el plano más alto, ¿no? Entonces, pero existe y así se aplica, ¿no? En la ley del ritmo es bien interesante, porque cuando se les dice que diariamente repitas tus afirmaciones, diariamente visualices, diariamente lo hagas, o lo hagas un día específico de la semana, toda la semana, o repitas algo tantas veces, o hacer el rosario o el yapamala, que lo hemos explicado en otras charlas también, eso es parte del principio de la ley del ritmo. Las cosas deben hacerse rítmicamente. La abuelita tenía razón cuando nos decía que hiciéramos todos los días el Padre Nuestro. Eso es ley del ritmo. La causa y efecto, el pensamiento se convierte en una causa que va a producir un efecto físico. No solamente físico, también emocional o astral. El principio de generación, pensamiento y sentimiento generan. ¿Cómo lo ven? Y podríamos hasta volver a hacer un ciclo nuevo de charlas de cada una de estas leyes en relación al principio del mentalismo. Pero pienso que con lo que hemos visto todos estos días, más esto, si ustedes desean de verdad aprender y aplicar estas leyes en su vida, tienen material suficiente para arrancar, iniciar y empezar a tener resultados. Esto no sirve de nada en la práctica, en la teoría, si no se lleva a la práctica. Esto es importante que lo entiendan. No he pretendido dar una charla filosófica sobre estas leyes. Esto filosóficamente es aún más profundo. Esto tiene connotaciones inmensas, muchas que yo mismo aún no manejo, pero estamos compartiendo muchas de las que sí, con la finalidad de que ustedes la experimenten en sus vidas. Es aplicable, da resultados, sí se puede, pero deben empezar ya, hoy y ahora, y a tener resultados.
Ahora, si tienen preguntas, este es el momento ideal para hacerlas. Si tienen preguntas, cuéntenme. Estoy para servirles, para aclarar cualquier duda. Y ha sido muy satisfactorio haber cubierto estas hermosas 7 leyes herméticas que sé que van a transformar su vida y van a poder entender que no son malas, no son cosas de demonios, ni es nada de New Age. Son temas altamente filosóficos, científicos y prácticas. Hay preguntas por chat, pueden hacer preguntas por micrófono, como lo deseen, o si no hay ya más preguntas, nos podemos despedir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas, Ramiro? Perfectamente. Marieta, perfectamente. Ok. Si quería hacerle un comentario. Cuando dice que el cerebro no es la mente, ¿Sí? ya allí pues yo quedo como chocado porque, pues sí, yo pensaba que el cerebro era la mente. Y cuando dices la parte de la Biblia, en el principio, también estaba errada, porque fíjate, se trata del principio de una ley, no en el principio los tiempos, cuando Dios creó el mundo, sino que, pues sí, para mí esto es nuevo. Qué bueno. Qué bueno que hayas aprendido. Sí, otra cosa que sí es una pregunta. ¿Cómo no? Cuando hablas de esa conexión, de ese enfoque, es algo parecido a cuando la persona está pensando en alguien e inmediatamente la llama o la ve. Tiene que ver con eso, esa conexión, esa transmisión a la otra persona con esas ondas que te llegan al cerebro. ¿Es algo así? Es así. Es así. No sé. Bueno, excelente, de verdad, cantidad de información para procesar. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Qué bueno, para De servir. verdad, bendiciones. Amén. Bendiciones. Que tenga buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches. Mira, interesantísimo, muy bella todo el ciclo de charla y sobre todo la síntesis en esta. Te pediría que por favor en su momento cuando hagas la respuesta volvieses a repasar esos predios, esos planos que hablaste y el orden, ¿no? Si mal no entiendo, pues de arriba hacia abajo, físico, etcétera, mental, búdico, álmico, etcétera. Entonces lo precisara. Hablas de predios y eso me llama poderosamente la atención. Parece que si te focalizas en un predio, digamos, te quedas en una región y esto hace suponer como dos regiones. Existen dos zonas aquí en esa mente, ¿no? Como una mente conectada con las cosas más, digamos, del mundo, del día a día, como tú dices, del comer, del vestirse, y un predio de una categoría diferente, ¿no? Así más o menos intuyo. ¿Podrías hablarnos un poco de ello, de esa, y cómo funciona el órgano físico, el cerebro, con respecto a esa condición de esa situación? ¿Cómo puede, es decir, cómo puede captar AM, FM, ¿no? Haciendo allí, digamos, una inferencia, Sí. por favor. Bueno, es bastante, ¿no? Vamos a tomar en cuenta algunos elementos. Los grandes sabios y maestros dicen precisamente que es en el plano mental la separación entre los predios mortales y los inmortales, o sea, entre el hombre mundano y el hombre santo o espiritual, ¿no? Sin ánimo de complicar mucho, cada uno de los planos se divide en 7.
vamos a decirlo, tiene 7 vibraciones diferentes. Cuando hablamos del plano mental, que es un solo plano mental, ese plano se divide en 7 subplanos. Tiene 7 divisiones. Nosotros, en el mundo cotidiano, nuestras mentes cotidianas, comunes, el que va a trabajar, el ingeniero, el mecánico, el físico, el panadero, el que limpia, todos, podemos conectarnos con ondas o con frecuencias solamente de los 3 primeros planos. Es decir, de los 7 divisiones que tiene el plano mental, solamente utilizamos las 3 más bajas. Y una pequeña parte del cuarto. En el cuarto hay una línea divisoria como el ecuador, hacia la cual ya no tiene acceso el hombre común, pero sí tiene acceso el hombre meditativo, reflexivo, espiritual. Eso es importante. Incluso a ese cuarto nivel no llega la gente común, incluso a la parte que todavía no es en la zona delimitada, sino que a esa cuarta división, por decirlo así, o cuarto subplano, llegan las mentes más dedicadas al arte de pensar, científicos, artistas, etc. Los planos de arriba hacia abajo, por citar una nomenclatura, tenemos, o citar la nomenclatura teosófica, por decir alguna, tenemos el plano ádico, luego viene el monádico, luego viene el átmico, luego viene el búdico, luego viene el mental, luego viene el astral y luego viene el físico. Si lo quiero decir en otra terminología hermética, viene Mahaparinirvana, Mahaparinirvana, Parinirvana, Nirvana, búdico, mental, emocional y físico. Eso es todo un tema. Lo interesante es que acá solo estamos hablando de físico, emocional y mental, porque es y mental inferior, que son los 3 primeros planos del plano mental, porque es donde la gente común vive. Y esta gente que aplique esto tal cual lo estamos diciendo, es decir, que utilice su mente para proyectar lo que desea ver en su vida, va a tener resultados aunque lleve una vida ordinaria. Lo que pasa es que la gente utiliza la mente para proyectar en negativo, y eso es lo que manifiesta. Ahora, esto podría ser complejo para algunos, pero una cosa son los planos y otra cosa son los predios. A veces se puede confundir, y sobre todo en charlas a este nivel público donde la gente está aprendiendo, hasta yo mismo las mezclo indebidamente con la finalidad que entiendan. Pero un predio es diferente a un plano, porque en un predio, el predio físico contiene de todo, contiene físico, astral y mental, y estamos en un predio físico. Cuando yo duermo estoy en un predio astral, no es que es el plano astral, pero es un predio que tiene astral, mental y un poquito de físico. Por eso es que cuando tiene ese poquito de físico la gente orina en los sueños y se orina, sobre todo los niños pequeños. Entonces también existe, y así existen miles de predios a quienes los han estudiado. Lo interesante de todo esto es que donde sea que enfoque mi mente, despierto o dormido, yo estoy proyectándolo a mi realidad física. Y ahí es donde empieza el problema que la gente vive. La gente no entendió al Señor Jesús cuando Él dijo,
no lo recuerdo textual, lo voy a citar como lo recuerdo. Él plantea que se os ha dicho que no codicéis a la mujer de tu hermano, que no adulteréis, mas yo digo que aquel que mira a la mujer de su hermano ya ha adulterado en su corazón. El Señor Jesús dice claramente que no hay una diferencia entre el pensamiento y el acto. Lo dice. Desear a la mujer de mi hermano es lo mismo que llevarme a la mujer de mi hermano. Entonces, entendiendo eso, desear matar a alguien es lo mismo que matar a ese alguien. ¿Por qué? Porque lo estoy proyectando en el plano mental. Y al hacerlo en el mental, está hecho. Aunque no se esté viendo en el físico todavía. Un pensamiento de rabia puede hacer que, de odio o de deseo de matar a alguien, puede hacer que alguien mate a otra persona en otro lado del mundo. Tan sencillo como eso. Y por cierto, y si creemos en causa y efecto, nosotros vamos a ser responsables también de esa muerte. Entonces, el Señor Jesús lo explica claramente en ello. Entonces, ciertamente, por eso tenemos que tener cuidado. Se habla mucho de los multiversos, no pretendo entrar al tema de los multiversos ni analizarlo profundamente acá, pero cuando se habla del multiverso, no solamente hay universos paralelos que no tenemos acceso, sino que aquí hay universos paralelos. En Venezuela hay una cantidad de universos paralelos. Hay personas que están bien en Venezuela y hay personas que están muy mal. ¿En qué estás enfocado? Yo, gracias a Dios, estoy entre los que está muy bien porque yo hace muchos años me negué a mirar las colas. Entonces yo no hago colas en Venezuela, nunca las he hecho. Y algunas personas me han dicho que no lo creen. Algunos youtubers los han acusado de 1000 cosas porque han dicho que ven bien bonita Venezuela, que la ven bien, que la ven y hacen videos de las cosas bellas que hacen aquí, y esa Venezuela existe y es bella. Pero hay gente que solamente vive en el universo de las cosas feas de Venezuela. Yo les invito a los venezolanos que están acá, vayan a su voto, voten con quien ustedes crean, la política que ustedes quieran, pero señores, no vean noticias políticas, no le paren a eso, vivan su vida, vayan a votar, cumplan como ciudadanos, porque el enfoque de ese universo político es muy feo, es grotesco, es de tristeza, es de pobreza, es de una cantidad de cosas en las cuales no existen si nosotros decidimos que no existan en nuestra vida. En lo que me enfoco existe o no existe, por el sufrimiento incluso que ello produce. Cuando yo no estoy enfocado en algo, no está en mi mundo, no existe en mi mundo, entonces no hay emociones asociadas a ese mundo y no pasa. Hay personas que se dedican a ver noticias o películas malas para empezar a tenerle miedo a todo lo que ellos ven en esos medios. Entonces es cierto que lo que empiezo a ver, lo empiezo a encontrar. Alguien me decía hoy, ¿existen los vampiros? Bueno, yo le di mi respuesta, si existen o no. Pero le dije que viera un documental en Netflix para que viera que existe todo un universo de discípulos de vampiros, de seguidores de vampiros, de gente que chupa sangre, una cantidad de cosas, y eso existe. Cuando vemos novelas como Sin tetas no hay paraíso o las narconovelas, entonces nos abrimos a unos universos que de verdad no vale la pena abrirse si la vida y nuestra causa-efecto no nos llevó a eso. Mejor no metamos la nariz en las cosas feas, metamos la nariz en las cosas hermosas. Yo prefiero vivir en Narnia que en Gondor. Entonces es una elección de nosotros. ¿Dónde vamos a vivir? Ustedes eligen su Narnia o su Gondor. Narnia, si han visto Narnia. Narnia sin la reina de las nieves, por supuesto. Y Gondor en pleno gobierno de Sauron, el Señor de los Anillos. Le estoy citando dos películas. Ustedes eligen dónde viven.
Y eso es textualmente así. Así. No tiene medias tintas. Es textualmente así. Si quieren ser fanáticos con algo, séanlo con esto. Les repito, esto es solo un abreboca de muchos temas. Si les llamaron la atención, bueno, los podemos seguir ayudando con ese tema. No hay ningún inconveniente. Dice Rosalba por aquí, buenas noches para todo. Todo depende de la intensidad con que tú desees las cosas. Sí. ¿Y qué es una intensidad? Una intensidad es ley de ritmo. Una intensidad es una fuerza emocional. Incluso hay estudios sobre la física donde sabemos, o sobre la electrónica, que sabemos que la intensidad es una variable en los circuitos electrónicos o corriente, es una energía emocional. Así más rápido atraes lo que piensas y enfocas. Sí, por eso es pensamiento y sentimiento. Pensamiento, sentimiento, es decir, enfoque y sentimiento es el arma más poderosa del planeta. Tú comentas, yo por mi parte estoy trabajando en el plano mental, sobre todo con los pensamientos negativos. Es duro el trabajo, pero no difícil. Ahí voy con su charla maravillosa, gracias. Gracias también a ti. Importante con los pensamientos negativos, hay que enfocarse en los pensamientos positivos. Es decir, manifestar en nuestra vida o pensar en lo que quiero ser, no en lo que no quiero ser, sino en lo que yo quiero ser. Eso te va a ayudar muchísimo, enfocarte en lo que quieres ser y vas a atraer. Algunas personas a veces se enfocan en lo que no quieren ser y cuando te enfocas en lo que no quieres ser, se atrae lo que no se quiere ser. Son sutilezas del tema. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Para mí, más que claro. Ahora todo depende de enfoque y práctica constante. Los invito de verdad a que repasen estos capítulos, repasen los del cerebro triuno, que mucha gente no los ha visto, no los han repetido, por lo veo en el canal. Véanlas, pónganlas en práctica, pregunten, sugieran temas que necesiten o que quieran que volvamos a dar los sábados para nosotros incluirlo. Ya la próxima semana vamos a comenzar a hablar sobre otro tema un poco diferente, porque estamos a fin de año, ya empieza diciembre, yo cumplo año el 1 de diciembre, así que pueden felicitarme, acepto felicitaciones, me gustan. Y esta fecha maravillosa de fin de año y de diciembre es un periodo de reflexión para nosotros empezar a proyectar nuestras metas para el próximo año, nuestros sueños. Les adelanto que todo lo que viene de diciembre también, que vamos a hablar de Navidad y todo lo que va a ser el próximo año, voy a poner mucho énfasis en enseñarles sobre los ciclos geogónicos de la Tierra para que ustedes puedan tener mejores resultados. Ustedes tienen que ir en coherencia con nuestro planeta. El planeta tiene procesos o momentos de mucha fructificación y momentos de menos fructificación. Si yo todos mis proyectos los empiezo a planificar en este tiempo, que es un tiempo de interiorización, este es el momento de plantearlos, de escribir mis metas, mis sueños. Por eso vamos a hablar de todo eso en las próximas charlas, porque la idea es que este es el momento de planear lo que sueñan, lo que quieren, hacia dónde quieren ir, qué quieren alcanzar en la vida. Entonces vamos a comenzar un ciclo de hablar de estos temas, pero en paralelo todo el próximo año estaremos dando un ciclo que de alguna forma u otra lo comenzamos con Halloween, lo comenzamos con la charla de Halloween, lo comenzamos con la charla, que no fue una charla sino un video de Thanksgiving, que espero hayan visto. Y así estaremos hablando sobre las fechas. Las fechas no son solo conmemoraciones. Los antiguos sabían muy bien que nos podíamos sincronizar con la Tierra y obtener mejores resultados. Porque debe existir una
sin una unión con estas energías planetarias. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otras charlas y el año que viene nos vamos a dedicar mucho a entender estas cosas que les va a traer beneficios impresionantes a ustedes en su vida. Y les pido, para despedirme, que lo pongan todo en práctica. No me crean nada. Tampoco dejen de creerme por lo que les han dicho. Lamentablemente en las iglesias enseñan mucho a que todo es malo y lo que es bueno y lo que es malo es malo. No tiene nada que ver con un tema de que otra persona me diga ciegamente que algo es bueno o algo es malo. Yo lo debo comprobar en mi vida, en mi práctica, en mi día a día. Entonces, los invito a que pongan en práctica lo que están aprendiendo, tengan resultados. Quizás he pensado que hagamos una reunión online, pero donde quisiera escucharlos a ustedes y me cuenten sus experiencias de resultados con cada una de las charlas que hemos dado, porque eso es lo que quiero, que sus vidas cambien, que empiecen a ver otra forma, que vean que sí se puede, que es posible, que está allí, que los resultados dependen de nosotros, no de un Dios que nos castigue, porque Dios no castiga, es puro amor. Ni siquiera una ley de karma. La ley de karma es bondadosa y misericordiosa. Es de nosotros, que nos perdonemos, que pensemos adecuadamente, que actuemos adecuadamente, que creamos adecuadamente. Señor, yo estoy subiendo esto al canal para que ustedes lo compartan, lo enseñen a otros, esto se divulgue para el bienestar de la gente y que cambie sus vidas. Y la gente solamente les va a creer que algo es bueno cuando ustedes cambian sus vidas. Se cambien sus vidas y hagamos esto una explosión, una hermosa explosión de bienestar, de felicidad, porque claro que Latinoamérica tiene salvación, claro que Venezuela también la tiene, pero depende de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra acción. Entonces bueno, feliz fin de semana, que pasen un domingo excepcional, maravilloso, que Dios los bendiga, los cubra, los acompañe y les permita tener una vida bellísima, bellísima y bellísima. Nos vemos el próximo sábado.